Bueno, retomando con el video anterior, yo me había trabado con la palabra heliógrafo, que no me salía. Bien, seguimos adelante. Es lo que el aparato que sirve para medir la insolación real, ¿no es cierto? Bueno, la humedad relativa, que es la que tienen ahí como tercer dato, se toma la mínima porque se entiende que el cálculo está hecho para la máxima necesidad del cultivo. Y cuando hay una humedad relativa mínima, es cuando eso sucede. Evapotranspira más el cultivo cuando hay una humedad relativa mínima, obviamente media, ¿no es cierto? Y el viento, en kilómetros hora, la simbología U2 significa una nomenclatura internacional que significa que ha sido tomado a 2 metros de altura. Es la referencia que nosotros vamos a tener a partir de ahora. Cuando no se haga una aclaración y se diga U2, se entiende que es velocidad del viento tomada a 2 metros desde el relieve, que es la velocidad que se toma para hacer este tipo de cálculo. Y los organismos meteorológicos que se dedican a eso lo toman a esa altura, ¿no es cierto? Dependiendo también de la necesidad que tengan y para qué sirven. Aeropuertos pueden ser otra, estaciones meteorológicas, agroclimáticas otra, etc. Y la precipitación, obviamente, que es la media mensual del lugar. Muy bien. Entonces, se entiende que en un momento vamos a sembrar el cultivo. El cultivo, a este cultivo, lo vamos a sembrar en octubre y va a estar listo, o su fenología va a terminar en marzo. Muy bien. Digo esto porque están aquí los diferentes meses donde va a estar toda la ontogenia del cultivo. El KC o coeficiente de cultivo es una relación que existe entre la evapotranspiración de referencia y la evapotranspiración real del cultivo. Este coeficiente se calcula a partir de observaciones a campo y es un dato que se tiene cuando se requiere llevar adelante este tipo de cálculo. Se advierte también que el método de riego, que ustedes todavía desconocen en particular, pero en general saben lo que es regar por surco, con una eficiencia del 50%. Muy bien. Es muy importante que ustedes puedan, a la hora de hacer el práctico, cuando tengamos el práctico con ustedes, tener una planilla de esta ya elaborada para ir complementando o llenando y que sea más fácil o más ágil la interpretación del problema, porque de estos problemas vamos a hacer varios y es importante que ustedes tengan ya, obviamente, que tenga que ver con no relleno, sino limpio así como está, para que ustedes puedan hacer más fácil el ejercicio, digamos. Fíjense, dice, determinar evapotranspiración de referencia, ETO, evapotranspiración del cultivo, ETC, y necesidad bruta punta. Ya vamos a aclarar cada uno de los conceptos, que algunos ya lo tenemos bastante claro. Fíjense que está ordenado, en las ordenadas, los meses, o sea, en las ordenadas los datos y en las abscisas los meses. Octubre y noviembre son las abscisas y en las ordenadas todos los datos. Todos los datos que están ahí ordenados, que parece algo larguísimo, no lo es tanto y si se lo razona, mucho menos. Lo importante de este cuadro es que ustedes puedan observar en la parte de abajo que hay diferentes colores y es importante porque ustedes van a advertir hasta dónde llega el método Blaney y Quillen, cuál fue el ajuste local que hizo la FAO, o sea, la modificación FAO, y a partir de ahí la evapotranspiración del cultivo y la necesidad de riego. O sea que para saber o para calcular rápidamente lo que es la necesidad de riego del cultivo, con estos hasta aquí, hasta esta columna, sería suficiente. Pero la FAO hizo unas modificaciones advirtiendo que, bueno, era muy general, obviamente, ya lo vamos a ver cuando lo desarrollemos, y dio un ajuste local. Toda esta parte de acá es ajuste local que afecta a este cálculo general, dando como resultado la ETO. La ETO ajustada por la FAO con todo lo que tienen lo que se denomina ajuste local. Lo vamos a ir desarrollando. Por último, la evapotranspiración del cultivo, que se calcula con el KC, que ustedes ya estuvimos hablando recién. Y por último, ETC o evapotranspiración del cultivo. Precipitación real, precipitación efectiva, necesidad neta, necesidad bruta y dotación.
Sé que es muy largo, por eso es importante que ustedes tengan la posibilidad de armar una planilla de este tipo, le ponen toda la simbología, se van familiarizando con toda la nomenclatura que hay acá, toda la simbología que hay aquí, y luego en cada uno de los prácticos los podemos ir desarrollando un poco más cómodo, ¿no? Vamos a dar un paso adelante. Bien, esto es lo mismo, solamente que un poquito más grande, y tiene un poquito de complejidad, pero tampoco es tanta la complejidad que tiene. Fíjense que en la columna de meses está desde enero a diciembre, y es un error muy común que uno sin querer, cuando le dicen que de octubre a marzo, algunos empiezan a hacer el cálculo de marzo hasta octubre, y obviamente si sembramos poroto en invierno vamos a estar bastante complicados. Por eso es que se empieza en octubre a llenar con datos y se termina en marzo. Esos 6 meses, obviamente dejando todo el invierno sin ningún tipo de datos. Estos datos han sido sacados de los datos que se dio el problema. Recuerden ustedes, hace 3 o 4 diapositivas atrás, es un problema dado. Esto es temperatura media y esto es heliofanía. Muy bien. La humedad relativa también tiene que ser dato y la velocidad del viento también tiene que ser dato. Fíjense ustedes que esto es algo más ampliado de lo anterior, un poquito más ampliado de lo anterior, que evidentemente le da la posibilidad a uno de una mayor comprensión de el tema, ¿no? O la planilla que se hizo antes. Muy bien. Fíjense, acá hay una fórmula que ustedes las tienen en la guía, obviamente todo tiene que estar respaldado por el tomo que está subido al aula virtual, pueden ir viéndolo, analizándolo. Tiene otra forma gráfica de hacer el cálculo, pero es exactamente lo mismo. Igual en cualquiera de los dos casos, cuando estemos el práctico lo vamos a aclarar, pero no es muy complejo, digamos, interpretar uno u otro, una vez que se interpretó uno. Bien, el cálculo de F o fuerza evaporante o factor de uso consuntivo. Es muy importante esto porque habla de los milímetros por día en el lugar que se pueden llegar a evaporar. Y eso, dice Brandt-Cliden, que es muy general, que ya lo habíamos hablado, tiene que ver con una fórmula que está explayada acá, la fórmula da en milímetros día, P, paréntesis 0,46, T, temperatura media base, más 8,13. Fíjense, el P es porcentaje de determinación, porcentaje diario medio de horas diurnas anuales. Todo esto está acompañado por tablas. Las tablas que tienen colgadas o tienen subidas en el aula virtual están ordenadas de forma tal que cada parámetro que aparece en orden a las columnas, también ese mismo orden sucesorio es el que vamos a plantear nosotros, cosa que no tengan que ir y volver con una tabla, sino con cada una de las tablas están ordenadas para que sea más fácil. De hecho, está ahí la referencia, ¿no es cierto? Bien, es una tabla como esta. No se hagan problemas, la pueden encontrar tranquilamente en la guía, no es una cuestión muy difícil de encontrar. Entonces entra por latitud y usted va a decir, bueno, pero la latitud eran 23, no eran 25, yo no lo encuentro. Bueno, la latitud más próxima es la que ustedes van a tomar. En este caso, si es 23, está más cerca del 25 que del 20, ¿no es cierto? Y entra por los meses del año. De hecho, está coloreado, ahí está coloreado los meses que nosotros vamos a tomar para poder llenar la tabla. Esta tabla está colgada, o sea, está colgada en la aula virtual, ustedes pueden ir viéndola, no es muy complejo. Entonces ya cumplimentamos esta lista que tenemos acá. El porcentaje diario es cuánto brilla el sol, cuánto porcentaje de brillo solar tiene ese lugar. Entonces, al multiplicarlo según fórmula que ya vimos anteriormente, nos da como resultado F o fuerza evaporante. Y hasta ahí es el método Brandt-Cliden de modificación FAO. Adviertan ustedes que lo que como resultado da, dice que el poroto en Salta, con esa latitud, sembrado esa fecha, tiene una fuerza evaporante, unos milímetros día de 5,6 milímetros día. Eso es lo que dice Blane y Cliden, acá.
5,6 en enero, en febrero 5,1. Obviamente cuando hay menos insolación o P es menor, tienen menos impacto, o la temperatura, etcétera, una interacción entre los dos. Sin embargo, no advierte cuestiones de nubosidad, cuestiones de viento y cuestiones de humedad relativa. Entonces, la FAO lo que hizo es decir, bueno, vamos a darle un ajuste local a esto, como para que tenga una mayor aproximación a la realidad. Básicamente, lo que necesito son datos de humedad relativa, que está acá, mínima, de nubosidad real y de viento. Acá, estas tres filas son datos, tienen que ser datos. Entonces vamos a tratar de explicar un poco cómo funciona esto, digamos. Si N es, imagínense usted un día radiante, de sol radiante, donde N chiquita, la N minúscula, es igual a la N grande o N astronómica. ¿Qué significa esto? Todos sabemos, no todos sabemos, pero hoy en día con el grado de conocimiento que hay se puede calcular cuánto va a estar el Sol brillando en un sector si es que no hay nube impactando o entre medio de la Tierra y el Sol. Eso por una cuestión de latitud. Entonces, el N grande no hace falta que sea el dato porque ya se puede calcular. Ahora, de todo ese N grande, ¿cuánto es lo que realmente impacta en, de brillo solar me refiero, o sí, de brillo solar, para que pueda impactar más o menos en la evapotranspiración del cultivo? Bien, es allí que uno necesita hacer el cálculo y va obviamente a las tablas que uno tiene colgada en el aula virtual. Fíjense, heliofanía real, nubosidad, humedad relativa, viento, etcétera, registro meteorológico, le dice acá. O sea, tiene que ser dato esta parte. Y determinación de la heliofanía relativa es la N chica sobre la N grande. Pero para saber lo que es la N chica, es justamente la diferencia entre la que astronómicamente puede suceder por el viento de traslación, de rotación y traslación de la Tierra, y la otra, que es la real, o la N chiquita, la que impacta directamente o realmente en el cultivo. Hecho esto, la N grande se puede determinar de tabla, se hace la relación, fíjense ustedes, con la latitud se encuentra y el mes del año se puede encontrar cuál es el valor de N grande. Si nosotros encontramos cuál es el valor de N grande, obviamente N chica es dato, se hace la relación y es un tanto por uno. Es una relación, nada más, un tanto por uno. Dividimos N chiquita sobre N grande. O sea, ¿cuánto del total del N grande? Por ejemplo, dice, en mes de febrero acá dice que tenemos 13 horas de luz. ¿Realmente tenemos 13 horas de luz? Bueno, si hacemos un esfuerzo sin ánimo de perderlos, dice que en febrero tenemos 4,9 horas de luz. ¿Se entiende? O sea, estos 4,9 son reales y lo astronómico dice que son 13. Entonces, la diferencia entre uno y otro es muy importante porque con eso se hace la relación para ver cuánto impacta la hora de fuerte insolación en el cultivo. Bien, entonces, como ven acá, ya está completa esta columna y completa esta columna. Esta columna sale de la relación N chica y N grande. ¿Se dan cuenta? O sea, una relación de tanto por uno. De modo que ya estaríamos casi completando como para poder hacer un cálculo nuevo de lo que es ETO. Adviertan ustedes que en un primer momento, por ejemplo para enero, la fuerza evaporante era 5,6, ¿no es cierto? Bien, la casualidad quiso que justamente 5,6 también sea la nubosidad relativa, pero bueno, es solamente casualidad, nada más. En este caso, la idea ¿cuál sería? Poder hacer un cálculo más ajustado en función de la heliofanía relativa, la humedad relativa y el viento que sucede en ese lugar o que transcurre en ese lugar. Bien,
Ahora vamos a ver, en caso de que ustedes tengan la posibilidad de que la nubosidad no se le dé en forma real con n chiquita o se le dé de diferentes formas. Cuando hablamos de leofanía relativa, n grande sobre n chica, leofanía relativa n grande en décimas y octa. Acá es muy fácil buscarlo porque si le dice la nubosidad 1,2, tenemos el 1 y tenemos el punto 2. Entonces 1,2, la nubosidad relativa en décimos sería 0,85, la relación, o sea, la relación n sobre n chica. Y en el caso de octas, se acuerdan que ustedes tenían que ver el cielo, hacia arriba, dividirlo en 8 partes, de las 8 partes, cuánto están completas con nubes, y de ahí poder decir, bueno, de todas las octas, cuánta es la que están completas y saber, bueno, la nubosidad que existe, una octa, dos octas, etc. Y en función de eso, uno dice, bueno, tenemos las octas acá, ¿se dan cuenta? Las octas, y acá tenemos los decimales. Y podemos entrar y ver, dice, la escala de 9 puntos en la cual 8 corresponde al cielo cubierto y 0 representa el cielo despejado. Evidentemente, las relaciones n sobre n son más grandes cuando el cielo está despejado y son más chiquitas cuando está totalmente nublado. Eso es una ayuda que también está en la tabla, obviamente subida al aula virtual, como para que si el dato se da de otra forma, ustedes puedan obtenerlo. Fíjense que advierte sobre la humedad relativa, que es un registro meteorológico, y el viento también. Pero el viento a veces puede suceder que no esté en la altura que corresponde, o sea, en U2. Entonces hay una tabla que corrige eso y dice, fíjense ustedes, altura media, 0, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando dice 2 acá, cuando dice 2 que ha sido tomada a la altura que fue tomada los 2, el factor de corrección es 1, lo cual significa que justamente está bien o es correcto cuando se calcula, cuando se calcula a los 2 metros, o se toma, mejor dicho, a los 2 metros de altura. Factor de corrección 1. Y cuando es menos o es más, le corresponde un factor de corrección que ustedes pueden tenerlo. Fíjense también que es importante advertir, aunque puede resultar un poco capcioso, el viento en U2, sub 2, digamos, está expresado en metros sobre segundo. A veces se los da en kilómetros hora y por ahí puede ser un poco, puede traer una confusión. Bien, todo esto que parece enormemente complejo, créanme que no lo es. Vamos a desplayarlo en todo, a lo mejor por ahí va a ser más fácil. Este nomograma que tenemos acá son 9 cuadros o tablas donde uno puede entrar gráficamente o a través de la ecuación que corresponde para hacer el cálculo que estamos requiriendo con la modificación de FAO. Advierten ustedes que hasta hace un ratito, sin ánimo de haberlos dispersado previamente, habíamos visto la posibilidad del cálculo de, a través de la humedad relativa, la nubosidad relativa y el viento, un nuevo ajuste de la fuerza evaporante, fuerza o uso consultivo, para saber cuánto cuán mejor podemos ajustar a esa ETO o evapotranspiración de referencia. Esto sirve para eso, alumnos, digamos. Fíjense que se puede entrar como se entra cualquier tabla. Abajo, en esta parte, dice fuerza evaporante en milímetros día. ¿De dónde la sacamos? Bueno, nosotros ya sabemos que por Brownian-Glider, a partir del P y T y temperatura base, a través de la ecuación, nosotros podemos hacer el cálculo de F. Sabiendo el cálculo de F, o sea, qué valor tenemos F, nosotros podemos entrar a través de estos valores, de 1 a 8. Son los valores que oscilan generalmente. Ningún cultivo puede evapotranspiración, puede evaporar más de 8 milímetros día. Es muy raro, en todo caso. Bien.
Pero de los 9 cuadros, obviamente son todos cuadros diferentes, aunque parezcan tengan similitudes, son todos diferentes. Tenemos que elegir uno solo. Y para discriminar en eso, no lo podemos hacer con F porque F se repite en cada una de las columnas. Entonces, no podríamos discriminarlo porque tiene el mismo valor las 3 columnas que existen aquí. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es empezar a ver qué datos tenemos para empezar a seleccionar, por ejemplo, una columna. Y dice, acá arriba, humedad relativa, obviamente está en inglés, menor a 20 grados, menor a 20%, perdón, la media entre 20 y 50 y mayor a 50%. Y ese dato sí lo tenemos nosotros. Advierten ustedes que sí tenemos el dato de humedad relativa. Entonces, en función de lo que los toque a nosotros, que en este caso está en el rango mayor a 50, sabemos que está en alguno de estos 3 es lo que nos corresponde a nosotros, porque corresponde a la humedad relativa. Ahora vamos a seleccionar cuál de estos 3 es el que corresponde. Fíjense, vamos a volver un poquito atrás. Así. Vamos a ver cuál es el que corresponde en función de otro dato que nosotros también tenemos, que es n chica sobre n grande o heliofanía relativa. Fíjense que tiene unos valores acá, otro valor acá y otro valor acá. Cada uno discrimina en abscisa, así. Y la humedad relativa en ordenadas. Sabemos que en el caso de la humedad relativa, esta columna es la que corresponde por el valor que tiene acá. Y cuando vemos la humedad relativa, también nos damos, la heliofanía relativa, n sobre n grande, nos damos cuenta que este es el cuadro que corresponde, este es el cuadro que corresponde a la heliofanía que tenemos. Es importante que ustedes entiendan que por cada mes hay que hacer esto. No es que un mes sirve para todos. Cada mes tenemos que hacer esto. Entonces, una vez que encontramos este cuadro, y sabemos cuál es, hay una forma gráfica y hay una forma analítica. La forma gráfica, fíjense que es muy sencilla. Tenemos la posibilidad, por ejemplo, acá hay un ejemplo que lo pueden ver fácilmente, donde tenemos F, el valor de F sube, corta la curva y viene hacia la izquierda buscando ETO o milímetros días. Esa es la forma gráfica para poder estimar la ETO de referencia con el método Planik modificación FAO. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo hacemos para elegir entre las 3 curvas que existen en cada uno de los gráficos? Fíjense ustedes que hay curva número 1, curva número 2 y curva número 3. Bueno, en todos los gráficos, de todos los gráficos que hay acá, de todos los cuadros de los 9, solamente en uno, que es este acá abajo, está discriminado a qué se refiere cada una de las curvas. Y sirve para todos, exactamente para todos. Adviertan ustedes que tenemos para la curva 1 un cierto valor de viento, para la curva 2 otro cierto valor de viento, y para la curva 3 otro valor de viento. En función del viento que nosotros tengamos, obviamente vamos a elegir la curva que corresponde. En este caso, hicimos esta intersección porque coincidió en la curva número 2 de esto. Sin embargo, existe una forma analítica, que es más recomendable, donde tenemos el valor de A más B por F. Fíjense que el valor de A está dado acá en función de la curva y el valor de B está dado también en función de la curva. Entonces, curva 3, curva 2, curva 1 tiene un valor de A, tiene un valor de B. Curva 2 tiene un valor de A, tiene un valor de B. Que son los mismos, por eso están referenciados en estos valores de acá. Uno lo reemplaza y hace el cálculo. El valor de F es el calculado con Blanik-Grider ya previamente, ¿no es cierto? Que es fuerza evaporante o uso consultivo. Muy bien. Entonces, adviertan ustedes que de la fuerza evaporante de 5,6 en el mes de enero,
terminamos haciendo el cálculo que eran 3,0 milímetros días. Significa que hubo un ajuste que corrigió ese valor y que está más ajustado a la realidad, obviamente por cuestiones muy claras, que son anexarle la humedad relativa, el viento y la elefanía relativa. Fíjense ustedes que son factores que impactan directamente en la evapotranspiración del cultivo, ¿no es cierto? Bueno, luego no es muy complejo saber cuántos días tiene el mes para hacer el cálculo y decir, bueno, el mes tiene tantos días, lo multiplico y me da los milímetros que va a necesitar ese mes, en el caso de enero, y tenemos la ETO mensual. O sea que en este caso, el cultivo va a necesitar, no estamos hablando de riego, advierten ustedes, ¿no? No estamos hablando de riego. Estamos hablando de que necesitamos 93,9 o 94 milímetros para que ese cultivo se desarrolle en ese lugar. Luego, más adelante, vamos a ver cuánto le brinda la naturaleza.